Buenas, buenas. Vamos de a poquito. Vamos a esperar un poquito a ver quién se suma. Hoy tenemos una charla muy, pero muy especial para mí. La primera después de tanto tiempo, con alguien muy especial para mí que quiero presentarles. Así que vamos a esperar unos minutitos a ver quién se va conectando. Ya lo tenemos ahí en línea. Vamos a ir de poco entonces arrancando, vamos a ir comenzando. Así que vamos a ver si lo hacemos participar, si lo hacemos entrar. A ver cómo invito a Fede. Ahí le enviamos la invitación. Hola Vanessa. Hola Fede. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás? Qué ¿Todo lindo. bien? Llegó el momento. Sí, qué nervios. Cuánta ansiedad de mi parte, por favor. Sí, yo también, pero de todas maneras, viste, es esa ansiedad que es linda, ¿no? Que es esta cosa de, bueno, estoy por hacer algo desafiante, que siempre está bueno, y además algo bueno, que es compartir con otras personas, que es abrirse al mundo, así que es como una ansiedad Bienvenido. linda. Bienvenido a esto. Bueno, Gracias. ¿te parece que esperemos unos segundos más a ver si se suman más? Como vos Eh, sientas, dale, manejalo su- vos. Se sumó Marcos recién, bienvenido Marcos. Esto queda grabado igual, así que Totalmente. Mientras, vamos a hacer esto. Te voy a ir presentando en el mientras dale, tanto, así la gente te conoce. dale. Yo sé que lo primero que voy a decir no está arreglado y no te va a gustar. Mm. Eh, A ver, Fede tiene cara de niño, de bebé, pero Fede tiene ya 41 años, 40 años, perdón, 41 años tengo yo. Y a pesar de su juventud, tiene una particularidad que empezaste un proceso de despertar y de ir hacia adentro desde muy joven, muy, muy joven, 23 años por ahí, cuando sí, empezó con mayor contundencia y mayor conciencia tu recorrido. Por sí. lo tanto, me parece hermosa esta conversación porque a veces estamos acostumbrados a escuchar charlas o conversaciones desde la conciencia con personas que quizás son un poco más mayores y está bueno destacar esto, ¿no? Que sos una persona muy joven, que eso me parece que está muy bueno para estas épocas porque eso trae en vos una impronta de juventud necesaria, ¿no? Que trae otros paradigmas que quizás se adecúan un poco más a estos momentos que estamos viviendo Ujú. y además muchísimo trabajo interno. Eh, Fede, bueno, es para mí, considero que sos igual que yo, un generador de conciencia que acompaña a personas en sus procesos de despertar de conciencia. Alguna de las disciplinas que Fede maneja él es maestro de Reiki, tiene más de 10 años de experiencia en práctica meditativa, se ha formado en diversas herramientas como puede ser arquetipos, mindfulness, el coaching generativo puntualmente. Eh, También te has formado en lo que es programación neurolingüística, en hipnosis ericksoniana, trance generativo, diseños de vida y un sinfín de herramientas más Ujú. que la verdad que si empezamos a hacer detalle, portás con una cantidad de herramientas que, que yo doy fe que esas herramientas las has adquirido en tu vida con el primer propósito de ir en búsqueda de vos mismo, ¿verdad? Sí, 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 sin duda. Sí, sí.
eterno aprendiz, eterno estudiante, además me encanta estudiar, pero además siempre ha sido desde ese lugar y desde esa intención bueno, de reconectar conmigo, de ir transformando las distintas cosas que iban sucediendo en las distintas etapas de mi vida. Y bueno, todas estas herramientas las he ido pasando por mi cuerpo primero antes de compartirlas con otras personas después. Que esa me parece una de las principales características y particularidades de los generadores de conciencia. Que la búsqueda empieza por un encontrarse a uno mismo, de poder llegar a lo esencial de lo que uno es, y luego hemos ido buscando las herramientas que se han ido como, en cierto modo, nos han dado la oportunidad de explorarnos, y desde ese lugar, cuando sentimos que esas herramientas las podemos hacer piel y cuerpo, ahí decimos, esto está bueno compartirlo con el resto de las personas. Sí, y además es como un proceso bastante natural, me parece también, ¿no? Porque cuando uno empieza ese viaje de transformación personal, el entorno inmediato es el que primero lo nota porque empieza a notar los cambios, ¿no? Los cambios que uno va experimentando, cambios en la forma, en la mirada, en fin. Y entonces es bastante natural porque el propio entorno empieza a preguntar, che, ¿qué pasó? ¿Que ahora estás distinto? ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste? Y se da esa cosa como de compartir, ¿no? Che, no me compartís cómo hiciste esto y cómo haces para tal cosa y cómo haces para tal otra. Y me parece que eso también está buenísimo. Vos actualmente estás viviendo en Montevideo, en Uruguay, Sí, también estuviste viviendo en Buenos Aires. también, sí. Ahora, ¿a qué público estamos? ¿Quiénes son las personas? ¿De qué lugares pueden trabajar contigo? De todas partes del mundo en realidad, porque de alguna manera, si bien probablemente dentro de un rato le demos algún palito a la tecnología, no deja de ser una herramienta maravillosa que también nos permite esto, ¿no? Es decir, bueno, estamos en este momento a 200 y pico, 300 kilómetros de distancia y estamos compartiendo esta comunicación y con las personas que se van sumando y después esto queda colgado y lo ven personas de distintas partes del mundo, así que de cualquier parte del mundo, porque hoy lo online nos permite eso, de alguna manera también se da ese acercamiento. Buenísimo. Para las personas que no conocen mucho de mí, vos sí sabés que yo tengo un tema con la lectura. Ujú. Lo sé, Eh, me des- consta. Después ya en mi adultez descubrí que tengo un pequeño grado de dislexia, y eso hace que yo no Ujú. disfrute de la lectura porque me cuesta muchísimo retener lo que leo. Ahora, puntualmente hoy que vamos a conversar sobre este primer libro que sacás, que para mí es hermoso poder ser parte de esto, porque desde que te conozco, sé tu pasión por los libros, por el aroma de los libros de De la hoja papel, del papel, sí, 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 tal cual. lo que tiene que ver con la lectura, y fundamentalmente que siempre tuviste la pasión de poder escribir. Ujú. Sí. Y, y para mí te quiero decir, desde esta persona que no le gusta leer, que fue maravilloso. Para mí fue muy, muy hermoso poder leer el libro. Qué bueno. Destaco mucho la simpleza. También destaco mucho la forma. ¿A qué me refiero? Que ya nomás desde el principio, cuando empezás a escribir, que estás ahí con el papel en blanco, me sentí que estaba a tu lado y que te podía ver en esa acción. Ujú. Y eso para mí fue muy importante durante toda la lectura del libro, porque fue como estar ahí al lado tuyo viendo redactar, o mejor dicho, contándome a mis oídos eso que yo iba leyendo. Por eso me parece muy significativo el nombre que le pones, mirar adentro, Ujú. que el mirar adentro, asociado también con lo que fue la lectura, eh, lo terminé de vivir como que el mirar adentro es un viaje, es una invitación a un viaje, a una Ujú. experiencia, ¿sí? Y, y en función a esto, como ya para empezar a hacerte preguntas, y porque quiero Dale. que la gente conozca quién está detrás de todo eso que planteas en ese libro, que es muy corto, muy breve, muy conciso, pero muy, muy directa en la información. Ujú. Mi primera pregunta es, ¿por qué es importante para vos que hagamos este viaje puntualmente, el mirar adentro y no otro tipo de viajes? Bien.
lo primero que quiero decir en realidad es que mi intención al escribir esto era que las personas sintieran que de alguna manera estaban teniendo una conversación conmigo. Que fuese lo más cercano posible, que más allá de la información que tiene, de los datos que tiene, que se sintiese como una conversación entre dos personas. Y que cuando la persona conectara con eso, sintiese que realmente yo estaba ahí, que estábamos juntos, que estábamos compartiendo ese momento. Así que me alegro que te haya resonado también desde ese lugar porque fue intencionado. ¿Por qué siento que es importante hacer este viaje? Porque de alguna manera siento que el mundo en general, y nosotros en particular, estamos inmersos en una especie de proceso de hipnosis colectiva, ¿no? Que tiene muchas aristas para mí, pero que una de esas tiene que ver con el auge de las tecnologías en los últimos años, con el sistema educativo, con el para qué nos educamos, ¿no? En definitiva, un sistema educativo que nos convierte en instrumentos de un sistema económico, incluso si eso pasa por encima de nuestro bienestar, ¿no? Y también, por otro lado, del papel predominante de los medios de comunicación, que están condicionando todo el tiempo la información que recibimos y limitando de alguna manera nuestra libertad. Entonces, ¿por qué mirar adentro? Porque en ese lugar, en ese espacio interior, es donde realmente podemos hacer dos o tres cosas muy importantes para mí. Primero, encontrarnos, reencontrarnos, mejor dicho, con nuestra sabiduría interna, con eso que somos en el más amplio sentido de la palabra. Pero además en ese lugar es donde verdaderamente podemos ser libres de ser. Y es en esa libertad de ser nosotros mismos, sin condicionamientos externos, que también tenemos el espacio, el margen para poder empezar a cuestionar esa información que estamos recibiendo de afuera, esa información que nos dice todo el tiempo cómo tenemos que ser, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que vivir, a qué tenemos que aspirar. Entonces, me parece que es en ese lugar de silencio, donde nos encontramos con esa sabiduría y nos encontramos en definitiva con nosotros mismos, que tenemos la posibilidad de hacer ese viaje que nos invite a despertar de alguna manera de esta hipnosis, si se quiere, de este trance en el que estamos todos. Y por eso para mí es en este momento, además en particular, tan importante hacer ese recorrido. Y esto que me traes, me hiciste acordar algo que tiene que ver con la teoría de sistemas, ¿no? Donde en un sistema vivo, por el cual somos parte, ¿no? Que es el sistema social, los sistemas tienen una relación directa entre los que están integrados dentro del sistema, en el cual el sistema en cierto modo incide sobre los individuos que la integran, pero a su vez, la teoría de sistemas habla que los individuos afectan y también intervienen proponiendo, ya sean mejoras o no, hacia el propio sistema. Ahora, desde esta perspectiva que lo estás planteando, estoy como interpretando de que el sistema incide permanentemente sobre los individuos, Uh-huh. Sí. pero los individuos acatamos tan al pie de la letra lo que el sistema nos transmite como información y como directivas, al no haber cuestionamiento, los individuos en realidad no están haciendo esa retroalimentación de manera consciente al propio sistema para el proceso de evolución. Sí, 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 y por eso de alguna manera también yo hago referencia a que vivimos en un mundo hiperdesconectado en contraposición a lo que probablemente podamos creer, ¿no? De que estamos cada vez más conectados, de última porque tenemos esto, y la tecnología nos acerca, entre comillas. Y está bien, esa es como una partecita, pero hay toda una parte que tiene un costo y que tiene que ver con esto que vos traías recién también. Ahora, traes en relación a esto que decís lo de que vivimos en un mundo hiperconectado. Por otro lado, Uh-huh. ya me tiraste el título de la política, la educación, hacen conjuntamente con la tecnología a esa hiperdesconexión. Sí, Ok. ¿Y por qué bien. lo miras así? Mira, yo cuando arranco el ebook, cuento un poco el proceso de estar entre casa, ¿viste? De cómo se da ese proceso que me voy a sentar a escribir.
es una tarde de otoño porque estaba súper lindo, agradable el clima, tenía el solcito, estaba frente a la ventana, tenía el mate, ¿no? Como casi siempre. Ahora que te voy a tomar mate, me lamento no haberme lo hecho. Este, y tenía, por supuesto, pegadito a mí el celular, el teléfono, ¿no? Que se ha convertido casi como en una extensión nuestra. Y si bien yo estaba haciendo algo que tenía ganas de hacer, que estaba disfrutando de hacer y que me había propuesto hacer, la tentación de estar todo el tiempo mirando el teléfono estaba ahí latente. Más allá de que yo hace muchos años que decidí ya desactivar todas las notificaciones de mi teléfono, es decir, que yo si no me fijo, entro a WhatsApp, por ejemplo, no veo si alguien me escribe, yo desactivé todas esas opciones por un tema de salud mental. Y aún así, en ese momento en el que yo estaba súper enfocado, entre comillas, en hacer algo que tenía ganas de hacer, estaba todo el tiempo la tentación de mirar a ver si había algo en el teléfono, si estaba pasando algo, si yo me estaba como perdiendo de algo. Y eso me llevó a reflexionar mucho con respecto a esto de cómo casi sin darnos cuenta, la mayoría de las personas hemos desarrollado una suerte de adicción con la tecnología. Es verdad. Y entonces yo pensaba, ¿no? De pronto cuando yo era chico, era mucho más común, claro, no existían los celulares, ¿no? Pero era mucho más común que los encuentros con personas, los compartires, fueran de mirarnos a los ojos, de conectar, de estar realmente presentes en eso. Y hoy en día eso es como una escena sacada casi que de un libro de historia. Porque la realidad es que cuando vos vas a tomar un cafecito por ahí, lo que encontrás son grupos de personas que están sentadas alrededor de la mesa, cada una mirando su teléfono, sacándole fotos a lo que están comiendo, subiendo, sacándose selfies para subirlas a las redes sociales. Y hay algo en el encuentro que se ha roto, ¿no? A partir de eso. Y esto lo podemos saber, hay un montón de ejemplos de esto. Yo pongo otro ejemplo en el libro que tiene que ver con los conciertos, ¿no? Digo, vos vas a un concierto hoy en día y la gente mira el concierto a través de la pantalla del teléfono. A pesar de que vos tenés a tu artista favorito o un artista que te gusta, porque en definitiva por eso vas, lo tenés ahí a unos metros y estás mirándolo a través de la pantalla. Entonces, creo que ejemplos de eso podemos encontrar un montón, ¿no? Pero de alguna manera, todas estas escenas que vemos en la vida cotidiana nos están mostrando algo, ¿no? De cómo hemos perdido conexión con el momento presente, con lo que está sucediendo, de cómo hemos perdido ese mirar a los ojos cuando conversamos, de cómo hemos perdido estoy disfrutando del concierto, estoy conectando con la música, estoy mirando a mi artista, estoy conectando con eso. Y, y creo que por eso vivimos en un mundo hiper desconectado, porque nos hemos desconectado de las cosas esenciales en definitiva. Es que en cierto modo el celular se ha convertido como un muro, como un filtro desde mi interpretación, ¿no? Que nos separa de vivir a pleno la experiencia que estamos eligiendo vivir, ya sea desde caminar por un bosque, ir a un concierto, tomar una cerveza con amigos, estar ahí con la tecnología en mano, implica desconectarme de ese momento, dejar de generar ese espacio de intimidad, ese espacio de cercanía, ¿sí? Por lo tanto, no me termino entregando al 100% a la experiencia, ¿no? Y desde ese lugar también implica un cerrar mi corazón, en definitiva, porque las experiencias que puedo llegar a sentir a través de mis emociones, a través de mis sensaciones, son otras si yo elijo dejar de lado lo que desvía mi atención. Exacto. Sí, sí, es tal cual. Entonces, por eso yo lo planteo de esa manera, ¿no? En esto porque de alguna manera cuando surgió el teléfono celular, cuando surgieron las tablets y todo esto, ¿no? Se nos presentó como, bueno, esto es la revolución de la comunicación, ahora sí vamos a estar tremendamente conectados, cada vez más conectados, estamos cada vez más cerca. Pero en la práctica no es cierto, en la práctica no es cierto, termina siendo todo lo contrario. Concuerdo y comparto y quiero sumar porque lo que no nos damos cuenta es que desde nuestra psicología ocurren procesos totalmente distintos. Hay un cerrarse a la experiencia. Ahora, antes de seguir adelante, quiero comentarte en relación a esto del libro, que tengo a mi amiga Gina conectada, Hola, Gina. que nos está acompañando desde Atlanta, Estados Unidos.
que se siente feliz de compartir esta experiencia y dice que también, él leyó el libro y dice, yo también lo viví así, sentí que Fede estaba a mi lado cuando leía su ebook. Ah, qué lindo. Qué bueno. Y Muchas también gracias. aporta de que le encanta todo lo que decís. Gracias, muchas gracias. Este, hay una de las cosas que yo te conozco, por lo tanto no me sorprende con tu capacidad de ir, ¿no? A lo más profundo, de tocar lo neurálgico y lo importante. Por lo tanto, quien lea el libro se va a dar en cuenta que cada uno de los capítulos es como incisivo al principio, ¿no? Desde el primer título que es Vivimos en un mundo hiperdesconectado, pero después una de las cosas que destaco es cómo manejás el equilibrio que buscaste entre mostrar datos, estadísticas extraídos desde la Organización Mundial de la Salud, para poder fundamentar también todo esto, ¿no? Y acá hay unos datos que, si me permitís, quiero compartirlo con la gente, así charlamos un poco de eso. Una de las cosas que pones es que una de cada cuatro personas, ¿sí? En un futuro podrían llegar a tener trastorno mental a lo largo de su vida, según la Organización Mundial de la Salud. Sí. ¿No? Es decir, que como hablamos en un momento, que si estimamos, yo sé que los datos reales a nivel mundial varían de la cantidad de población, hoy se estima Sí. que hay alrededor de 7,9 billones de habitantes, hablaríamos de 1,10 billones de habitantes podrían verse afectados De hecho, por Ale, este mira, tipo de trastorno. de hecho ya está sucediendo. El 10 de octubre pasado, que se celebró el Día de la Salud Mental, es un día en el que se busca concientizar acerca de la salud mental, y por salud mental hablamos de ansiedad, hablamos de depresión y de todos estos trastornos, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud presentó datos actualizados, ¿verdad? En los cuales contempla hasta el primer año de la pandemia, así que todavía son datos actualizados, pero no contemplan la totalidad de lo que ha sido este proceso. El primer año de la pandemia generó un incremento de un 25% en esos problemas. Y entonces ya se estima que hoy en día, en este momento, 1.000 millones de personas están con algún tipo de trastorno, llámese ansiedad, llámese depresión, etcétera. Entonces, esas proyecciones que se hacían hacia a futuro, de alguna manera se adelantaron, y tiene todo el sentido del mundo si observamos lo que han sido también, ¿no? los últimos años en el planeta, ¿no? A partir de la pandemia, y cómo los gobiernos conscientemente eligieron gestionar ese proceso. Sí, y hay otros datos que también quiero compartir. Una de las cosas que Claro. vos compartís ahí en el libro es que el 50% de los problemas de salud mental comienzan antes de los 14 años. Uh -huh. Y por otro lado, el 75% antes de los 18. Y en relación a esto, también se me viene esto que lo hemos charlado y que lo hemos mirado, de cómo los padres también han cambiado la forma de crianza de sus hijos, ¿no? Para mantenerlos entretenidos. Y ahí también es parte de la desconexión, porque quizás antes los niños tenían más presencia de los padres a través de juegos, a través de lo lúdico. Uh -huh. Y hoy en día te entrego el celular, te pongo un video, te pongo la tablet con jueguitos, entretenete, que mamá o papá tienen que ocuparse del mundo de los adultos. Sí, a ver, yo parto de la base de que los papás hacen lo mejor que pueden, ¿no? Con los recursos que Totalmente. tienen en este momento. De alguna manera la tecnología se instaló en nuestras vidas, y por eso decía hace un rato que el celular se ha convertido casi que en una extensión, ¿no? de nosotros mismos. Y de alguna manera lo que siento también es que no tenemos plena conciencia del trasfondo que hay en todo esto. Entonces seguimos creyendo que está perfectamente natural estar todo el día con el celular, estar todo el día en las pantallas. Seguimos creyendo que eso es saludable, que eso es maravilloso, y que nos acerca, aunque los propios creadores de estos dispositivos saben que no es cierto, porque ese no fue el diseño que tiene todo esto, ¿no? Mira, como dato curioso, si se quiere, o no tanto, seguramente alguien lo haya escuchado en algún momento.
hace aproximadamente 10 años Steve Jobs, el creador de Apple, ¿no? El genio atrás de todos estos teléfonos, del iPad, del iPhone y todo esto, contó que sus hijos no tenían acceso a pantallas. Ellos tenían prohibido tener acceso a las pantallas. ¿Por qué? Porque él era plenamente consciente de lo adictiva que las pantallas son. Entonces él consideraba que era un riesgo para sus hijos que tomaran contacto con estas pantallas. Entonces, si el propio creador de los Muy coherente. dispositivos que usamos todos los días te está diciendo, anda vos y usalo, eso sí, mis hijos no, porque yo sé que esto hace mal. Bueno, me parece que si nosotros tuviésemos la capacidad, que la tenemos, digo, pero si entrenásemos más la capacidad de cuestionar las cosas, de investigar y de indagar un poquito más, y accedemos a esta información, bueno, eso nos tiene que abrir los ojos y cuestionar y decir, pero ¿cómo? Si este señor diseñó este aparato y nos dice a todos que lo usemos, que es maravilloso, que es la revolución del futuro, nos está diciendo también, usen ustedes, pero mis hijos no, porque yo sé que hacen mal. Entonces eso me pone a mí también en un lugar de responsabilidad de decir, bueno, a ver, ¿de qué manera yo me quiero aproximar a usar esto, ¿no? Por otro lado, la tecnología es maravillosa, insisto, estamos charlando a través de un aparatito que fue creado por uno de estos señores, entonces, bienvenido sea, pero necesitamos saber cuál es también la intención de fondo detrás de las cosas que utilizamos, porque eso también va a condicionar mucho nuestra experiencia. Sí, comparto. Ahora, por otro lado, también estaba pensando, estaba reflexionando mientras vos hablabas, ¿no? Y veía el juego que a veces tenemos los seres humanos en las redes sociales, ¿no? En esto de que somos fuera de la red social, somos un ser, una persona con una vida, que nos pasan cosas y somos lo más genuinos y auténticos que somos, pero después en el mundo de las redes sociales es como de primera mano el actuar un personaje, ¿no? El crear un personaje. Y a veces lo que no nos damos cuenta es que el actuar tanto un personaje, ¿cuál es el límite en que el personaje termina comiéndose a la persona que está detrás, ¿no? Y eso hace también esa desconexión. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que también estamos en un momento del mundo en que, en que hay una exigencia muy grande de que todos vivamos vidas perfectas y de que vayamos detrás de ideales como la felicidad de manera casi que permanente. Entonces hay una suerte de imposición de que estemos todo el tiempo felices, de que estemos todo el tiempo optimistas, de que estemos todo el tiempo contentos. Tiene un sentido esa imposición, porque en definitiva esa pseudomotivación nos obliga a continuar, nos obliga a no detenernos y a seguir, ¿no? Siendo parte de la maquinaria, pero no nos damos cuenta del costo que tiene para nosotros. Hoy miraba una historia que vos compartiste en Instagram de una chica que en una entrevista le preguntaban cómo estás, ella decía bien, y en el momento se emocionaba y empezaba a llorar porque evidentemente la persona no se conmovió por esa pregunta, porque evidentemente no estaba bien, pero es que la primera obligación que tenemos es decir, bien, maravilloso, todo bárbaro, todo fantástico. No tenemos permiso de mostrarnos vulnerables, no tenemos permiso de mostrar toda la gama de emociones que los seres humanos experimentamos. Y no somos conscientes, como decías vos, del costo que eso va teniendo a largo plazo, porque en ese mostrar esa máscara permanente, ¿no? de felicidad falsa en las redes sociales, yo me voy disociando, pero además eso va generando enormes daños en mi autoestima, en mi autoimagen, en mi valoración personal, porque hay una imposición de que yo tendría que vivirme de una manera, pero adentro mío me están pasando cosas que me hacen sentir que no estoy viviendo eso que tendría que vivir. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Estoy fallando? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Le erré en algo? Y es un círculo vicioso, ¿no? Que se retroalimenta todo el tiempo desde las redes. Y ahí justamente la invitación que planteas de mirar adentro se convierte en una incomodidad. Exacto. Sí, porque todo el entorno te empuja a mirar afuera, todo el entorno te invita a todo el tiempo a mirar afuera y además eh, esa incomodidad, como no nos gusta, como no queremos contactar con eso,
la dejamos ahí, la dejamos ahí. Perseguimos solamente las emociones que catalogamos como positivas o las emociones que catalogamos como válidas, las que validamos. Y todo lo que me saque de ese lugar lo rechazo. Pero eso sigue estando y se hace cada vez más grande. ¿Por qué se hace cada vez más grande? Porque no contacto con eso. Entonces, todo el tiempo la invitación está en ir hacia afuera, ir hacia afuera, ir hacia afuera. Porque no me quiero hacer cargo de esa incomodidad que estoy sintiendo. Sí. Hay, dentro de las cosas, para seguir avanzando un poquito, para ir Uh -huh. compartiéndoles distintas partes del libro a la gente, Dale. este, hay una reflexión que pones que me llegó muy profundo, que dice algo así como, nuestra naturaleza sigue ahí, susurrando en nuestro interior, recordándonos quiénes somos, invitándonos a volver a ese lugar. En definitiva, invitándonos a volver a nosotros mismos. Y, y esta frase tan acertada me invitó justamente a ir hacia adentro a mirar mi propia naturaleza, ¿no? Y en mi propia naturaleza yo distingo que, que a mí al menos me es fácil distinguir cuando, bueno, la tecnología no No, quiere que hablemos de esto. no le gustó a los ¿Viste? amigos de... Te metiste con Apple y con iPhone y se recalentó mi celular, se apagó. No le gustó a los amigos de Apple ¿Viste vos? que contemos algunas cosas. Che, ¿qué cosas? Este, no, porque fue como, quedó en negro, recalentado, pero bueno. No pasa nada. Este, entonces, veníamos hablando un poco de esa reflexión, ¿no? Uh -huh. Que decías que nuestra naturaleza sigue ahí y que es una invitación justamente a volver hacia nosotros mismos. Y yo te decía que distingo con mucha claridad lo, lo, los impulsos del querer, ¿no? Ese deseo lo logro distinguir con mucha claridad, el de quiero vivir esto, quiero sentirme de tal o cual forma, me Uh -huh. gustaría estar en este momento viendo tal situación en mi vida y no tal otra. Desde ese lugar, mi naturaleza siento que con mucha claridad me da el mensaje, ¿no? Y yo siento que ese mensaje lo recibo a través de mis emociones, a través obviamente de imágenes muy claras, del impulso que quiero estar en el parque tomando mate y no trabajando, Uh -huh. y mi cuerpo expresa en consecuencia eso. Pero también distingo que mi naturaleza también expresa a través de mis propias incomodidades, ¿no? Con sensaciones de vacío por momentos, con ansiedad por momentos, o como me ocurrió ayer, que sentía el cuerpo muy cansado y ese cuerpo muy cansado lo interpreté luego de ir a entrenar, que es que el cuerpo me decía, es hora de que te muevas, necesito que te muevas. Entonces yo distingo que la naturaleza no solo se expresa desde lo bonito, sino desde la incomodidad y es algo que no lo tenemos asimilado. Es como que si la incomodidad está mal. ¿Qué pensás al respecto? A ver, yo creo que nuestra naturaleza interior, Ale, es neutra. En realidad, somos nosotros quienes categorizamos esos impulsos entre bonitos o no bonitos, agradables o desagradables. Muchas veces esa voz interior se manifiesta como alegría, como esperanza, como confianza, como optimismo y como un montón de otras cosas. Y otras tantas veces se expresa como ansiedad, como tristeza, como angustia, como dolor en el cuerpo, como incomodidad, entre comillas. Y todo eso está expresando distintos aspectos que nos traen oportunidades diferentes de aprender, de evolucionar, de conocernos. Entonces, yo puedo entender porque lo he vivido y lo sigo viviendo, y seguramente lo seguiré viviendo, que haya cosas que sean más agradables de vivir, que sean más lindas de vivir, ¿no? A todos nos encanta estar contentos y felices, y no nos gusta estar tristes y ansiosos, pero es precisamente el cómo nos relacionamos con eso lo que termina haciendo que eso se prolongue en el tiempo y que además el transitarlo sea como más duro en definitiva, ¿no? Entonces ahí volvemos a esto que hablábamos hace un rato de cómo culturalmente estamos condicionados para rechazar el dolor,
rechazar aquello que categorizamos como desagradable, como negativo, ¿no? Digo, a ver, dividir las emociones en positivas o negativas es un invento nuestro. Las emociones son neutras, expresan distintas gamas de posibilidades, pero nosotros las categorizamos de una cosa o de la otra. Y el cómo las categorizamos también, en definitiva, va a hacer que podamos recibirlas, tomarlas con liviandad o no. Entonces, sí, la voz de la naturaleza interior se expresa de infinidad de maneras, pero para mí es importantísimo esto de que es neutra. En realidad somos nosotros los que cargamos esa voz con una connotación que después nos va a complicar el cómo nos relacionamos con ella. Es que esa naturaleza, entonces, en definitiva, en el cómo la miramos, el cómo la interpretamos y después la juzgamos, es lo que nos va a terminar determinando el cómo nos vamos a sentir frente a eso. Y sí, porque si cuando aparezca dolor, y yo ya parto de la base de que el dolor está mal, de que es algo negativo, de que no lo quiero vivir, entonces cuando aparezca ese dolor, lo voy a rechazar. Y en el rechazar eso, lo que voy a estar generando es mayor fragmentación interna, mayor fragmentación conmigo. Si yo entendiese que el dolor es una emoción más, ni positiva ni negativa, sino una emoción más de toda la gama de emociones, y que eso me viene a traer una información, y entonces yo puedo pararme frente a eso desde un lugar de generar apertura. Hago espacio para recibir esa emoción, le doy lugar. Y como le doy lugar, habilito los movimientos naturales, ¿no? La propia regulación natural que el proceso emocional tiene dentro de nosotros. Y es muy diferente a si yo me paro frente a ese dolor desde el rechazo, desde el decir, esto está mal, no debería estar sintiendo esto, no me gusta. Entonces, ¿qué pasa? Como no me gusta, voy a ir a buscar algo que me saque de este dolor. Entonces voy a ir a buscar el teléfono, tal vez como estamos, ¿no?, hablando recién, las redes sociales, voy a scrollear horas la pantalla, voy a estar en otro lugar. Pero, pero es neutro, nuestra naturaleza interior es absolutamente neutra. Y, y una de las cosas que vos tirás como... una de las cosas que vos dices es que la salida, ¿no? Es como volver a lo esencial. Uh -huh. Sí. ¿Qué implica para vos volver a lo esencial? Bueno, un poco esto que venimos hablando, ¿no? De volver a nosotros, de volver a conectar con nosotros, de ir hacia adentro, de ir hacia, el lugar, hacia ese lugar de silencio en el que realmente podemos estar con nosotros, en el que realmente podemos ser libres y podemos sentir y podemos cuestionar los mensajes que recibimos y podemos cuestionar cómo nos estamos viviendo y podemos elegir diferente. Ahora, volver a lo esencial también es ir a la naturaleza y apoyar los pies descalzos en el pasto. Volver a lo esencial es, me junto con un amigo a tomar un café y nos miramos a los ojos mientras estamos charlando y no hay teléfonos de por medio. Volver a lo esencial es comer comida de verdad, alimentos de verdad, y no la porquería que hay en el supermercado. Volver a lo esencial es todo eso, ¿no? Es jugar más, jugar un poquito menos en red de pronto, y jugar un poquito más en persona, en vivo, ¿no? Es volver a conectar con todo eso. Y volver a lo esencial quizá también es parte de empezar a tomar decisiones en nuestra vida que sean, en cierto modo, que estén alineadas y que sean consecuentes con lo que yo quiero vivir a nivel de bienestar. Sí, porque también es darnos cuenta, Ale, de que la vida hoy la tenemos y en un rato no sabemos. En un rato no sabemos. Entonces, es valorar el momento, es agradecer un poco más, es, es simplificar de alguna manera en todas las áreas de la vida en la que nos sea posible, ¿no? Pero este concepto está como muy trillado, ¿no? Pero también un poco de eso se trata, vivir el momento presente, estar realmente conectado al momento presente, ¿tá? Entendiendo que la vida es ahora, es este momento. Dejemos de darla por sentado, porque, porque no sabemos hasta cuándo la vamos a tener. Disfrutemos de transitar este proceso que es maravilloso y simplifiquemos. Sí, y acá yo me tiro un poco por las ramas porque hay una palabra que utilizás en el libro que es la coherencia, ¿no? Y eso para mí fue una invitación a,
a observar si en mi vida yo estoy eligiendo vivir en coherencia con quien quiero ser, con cómo me quiero sentir, y si estoy actuando en coherencia hacia eso que quiero ir, hacia eso que quiero lograr o hacia eso que quiero vivir en mi vida. Y, y creo que eso también es una forma de interpretar o de entender el momento presente. Porque yo no puedo habitarme en la coherencia, yo no puedo vivir en coherencia si no me tomo un instante, una pausa para observarme y escuchar si estoy siendo quien quiero ser frente a las cosas que estoy viviendo frente a mi vida, si es así como me quiero sentir, cuáles son las decisiones que estoy tomando y si esas decisiones son coherentes a lo que realmente quiero vivir en mi vida y si eso me acerca o me aleja a quien yo quiero ser en definitiva. Y acá es donde traigo un poco anidado esto que decís de volver a nuestro centro. Que me gustaría que les cuentes a las personas qué es volver, qué es para vos habitarte o estar en tu centro. Yo estoy convencido en realidad de que nosotros no tenemos conciencia de lo impresionante de todo lo que habita en nuestro interior. Y, y por eso para mí es tan importante este concepto de mirar adentro, ¿no? Vos recién decías esto de darme cuenta de si estoy siendo coherente o no, de darme cuenta de si estoy alineado con mis valores, con mis principios, con lo que quiero para mi vida o no. Bueno, todo eso requiere que nosotros nos tomemos el trabajo de silenciarnos, detenernos, observarnos, cuestionarnos, preguntarnos, definir cuáles son esos propósitos, cuáles son esos valores. Porque para yo darme cuenta si estoy teniendo coherencia en mi vida, necesito tener una definición relativamente clara de estos son mis principios, hacia este lugar estoy yendo, este es el lugar hacia el que estoy yendo en mi vida ahora. Entonces, no podemos lograr nada de eso si no nos generamos esos espacios de silencio, de introspección, de conciencia en definitiva. Y el centro para mí es eso, ¿no? Es como entender que eso nos habita a todos en ese lugar en el que, como decía hace un rato, tenemos libertad de ser. Entonces, volver al centro es eso, es volver a nosotros, es conectar con esa grandeza que nos habita, es conectar con otras miradas de la vida, es darnos cuenta de que la vida no es algo externo, la vida es a través mío, es darnos cuenta de que la confianza no es algo externo, me habita internamente, es darnos cuenta de que la abundancia tampoco es algo externo, es un estado interno con el que tengo que conectar y habilitar que suceda. Entonces, es ir hacia eso, es volver a nosotros y es volver a tomar el control de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Las riendas de nuestra vida para poder construir ese destino deseado, como decimos, ¿no? en el universo de la PNL, ¿no? Pero es como la vida que queremos. Sí, y que la vida que queremos, una de las cosas que yo me he dado cuenta en mi proceso de reconciliación con la vida, en definitiva, porque una de las cosas que me encargué durante gran parte de mi vida estar peleado con la vida, es, es comprender de que si hay algo coherente en relación a nosotros, es la propia vida. La vida se manifiesta en plena coherencia en función a las decisiones que nosotros vamos tomando conforme a los justificantes o excusas o los por qué y los para qué tendremos, serán decisiones conscientes, inconscientes o no, pero la vida en definitiva siempre a mí, y veo también en el acompañar a personas, les ha terminado dando eso que en definitiva viven por quienes eligen ser. Porque eligen ser fieles quizás a mandatos familiares, a lo aprendido, a sus propias experiencias, a sus dolores, e inclusive desde la decisión de elegir que en su vida sea más importante
lo no resuelto, las historias no resueltas y el dolor que aún tengo, mis famosas heridas que necesito sanar y resolver para vivir un poco de placer o bienestar. Y bueno, y la vida coherentemente te da dolor y te da más situaciones para que te sigas explorando en esas heridas. En cambio, cuando elegimos focalizarnos en lo que queremos vivir, en cómo nos sentimos en relación a eso, en disfrutar de las pequeñas cosas que la vida nos ofrece, la vida en coherencia también te ofrece más oportunidades para poder vivir desde ese lugar. Entonces, me parece re importante esto de que haya empezar a vivirnos en coherencia y que el primer paso para poder vivirnos en coherencias es mirar adentro. Sí, a ver, acá también tenemos que ir un poco hacia atrás y reconocer también lo que ha sido nuestra historia, ¿no? Sobre todo en Occidente, y cómo la tradición judeocristiana también nos ha influido y nos ha enseñado a buscar las respuestas siempre afuera, a buscar afuera la bendición del universo, incluso a buscar afuera a Dios, ¿no? Y por eso tiene sentido todo lo que estamos viviendo y todo lo que nos pasa, y tiene sentido que estemos siempre puestos con la mirada afuera. Ahora, en esto de una mirada un poco más sistémica, ¿no? Bienvenido sea ese proceso. Fue maravilloso, porque nos permitió llegar a este lugar en el que estamos ahora, ¿no? Entonces, gracias a todo eso que nos trajo hasta este lugar. Pero ahora es momento de otra cosa. Es momento como decías vos recién, es momento de mirar hacia adentro y darnos cuenta de que Dios nos habita y que nosotros habitamos a Dios, somos parte, no somos algo separado, no es algo que esté separado de nosotros. Y esa conciencia está mucho más al alcance de lo que imaginamos. Ahora, necesitamos mirar hacia atrás, mirar esa historia y poder asentir a eso y decirle que sí y darle las gracias, porque gracias a todo eso, gracias a esa tradición, gracias a esa mirada, es que hoy estamos donde estamos. Y solo si tomamos esa fuerza, y esto lo tenés mucho más claro vos que yo, que lo trabajás a diario en las constelaciones, solo si tomamos esa fuerza, vamos a poder mirar hacia el futuro con optimismo, con esperanza, pero además vamos a poder avanzar, vamos a tener la fuerza suficiente para movernos. Sí, acá en relación a esto, Gina dice, sí, me encanta, Fede, el centro es conectar con esa grandeza que nos habita. Y esto también lo relaciono a cuestionarnos esto mismo que vos decís. Somos una civilización que estamos en el 2022, bueno, pero no sé, que tenemos más de 6.000 años, no sé cuántos años ya tenemos de que existimos, ¿no? Me perdí en la cuenta. Pero seguimos insistiendo con estrategias como adultos que pasan los años y no nos funciona. Entonces seguimos buscando la espiritualidad afuera. ¿No? Y acá ni siquiera es necesario hablar de qué religiones, porque nosotros en nuestro propio proceso, en el vínculo con nuestro propio ser, también focalizamos nuestro ser en un momento afuera, ¿no? Es como yo soy, ¿no? Entonces yo soy afuera. Entonces qué importante esto de empezar a distinguir de que nosotros somos eso y eso nos habita. Ahora, el camino de mirar adentro, por la propia desconexión que se ha construido y que hemos construyendo durante nuestra propia vida, hace sentido de que los primeros pasos de búsqueda no nos topemos justamente, quizás al principio, con esa grandeza que habita dentro nuestro. Porque se genera una separación, hemos generado una separación interna, ¿no? Entre lo que somos efectivamente, que habita esa grandeza en el cual estamos completos, donde la abundancia habita en nosotros, donde en definitiva somos la vida y la manifestación de la vida a cada momento y en cómo nos hemos dividido, hay un vacío ahí a atravesar. Y esto está bueno que la gente entienda, de que el mirar adentro, los primeros pasos, pero que se va a hacer quizás un poco dificultoso, pero que eso dificultoso también está atravesado por nuestras propias miradas en relación a eso, por la interpretación que hemos generado en base a esos estados de desconexión, entre comillas, que vamos a explorar y por el juicio que hemos hecho sobre miedos, angustias, tristezas, la sensación de vacío
Ujú. ¿no? El de no sentirme completo. Eh, y que en realidad es un camino que una vez que se atraviesa eso, empieza eh, este envase a llenarse, pero porque se empieza a llenar desde la propia conciencia en esa actitud y en esa intención de todos los días un poquito decidir estar cerca mío desde una mirada reconciliadora, ¿no? Y desde elegir acompañarme desde lo que soy. Yo hoy en día, vos me has escuchado, estoy mucho con esto de asumirme como que soy perfectamente imperfecto. Ujú. La perfección de mi propia imperfección, ¿no? Que es la perfección de la propia imperfección de la vida misma, Ujú. que se manifiesta y está sintetizada en mí, porque la vida misma está llena de imperfecciones, si lo podemos catalogar desde un juicio, pero es una perfección que en realidad esa imperfección está compuesta de un equilibrio y de una compensación Ujú. que desde nuestro propio juicio no lo podemos ver. Ahora, Sí. porque ya nos estamos yendo por las ramas de cosas que quiero entrar y que no quiero que queden sin hablar. Dale, dale. Hay dos estudios muy importantes Ver. que planteas en tu libro Ujú. que me parecen muy interesantes. Uno que tiene que ver con eh, la respiración en Sí. relación al cerebro Ujú. y el otro tiene que ver con el corazón. Sí. ¿Tenés ganas de compartir algo en relación a eso? Sí, a ver, cortito porque de última están en el ebook y se pueden leer ahí. Pero un concepto en relación a la respiración que me parece fundamental y por eso también comparto ese estudio, ¿no? Digo, la vida comienza y termina a través de la respiración, eso es un hecho, ¿no? A través de esa primera inhalación, ¿no? Que conectamos con la vida y la última exhalación cuando la soltamos en este plano, ¿no? Eh, Milenariamente, a través de la experiencia, hemos sabido que respirar con conciencia, respirar de manera deliberada, no respirar de manera automática, altera nuestros estados emocionales. ¿Tá? Lo hemos sabido, por las tradiciones milenarias lo saben históricamente. ¿Tá? Por eso los budistas de hace 5.000 años se sientan a respirar con conciencia. Porque empíricamente, a través de la experiencia, sabemos lo que nos genera. Lo que hoy tenemos son las posibilidades que los avances científicos a través de las neurociencias nos ofrecen de demostrar lo que ya sabíamos a través de la experiencia. Y quiero hacer especial hincapié en esto, es demostrar lo que ya sabíamos a través de la experiencia. Yo digo en el ebook algo que me parece importante y es bienvenido todo este avance científico que nos permite validar un montón de cosas, que además nos permite acercar a un montón de personas a este universo de búsqueda personal y autoconocimiento. Pero todo lo que las neurociencias hoy están dando por válido, siempre lo supimos empíricamente. Siempre supimos que respirar con conciencia cambia nuestros estados internos. Hoy en día 7500 años antes de Cristo, se lo sabía. que, lo que hacen estas investigaciones es respaldar eso, los datos respaldan ese vínculo, ¿no? Entre la respiración y, por ejemplo, como decías vos, en el estudio, la actividad cerebral. Entonces, los ritmos respiratorios más relajados generan estados emocionales mucho más calmos. Eso siempre lo supimos. Y por otro lado, lo supimos porque además lo experimentamos en el día a día, ¿no? Cuando estamos con ansiedad, nuestra respiración es cortita, es más agitada. Cuando estamos más relajados, nuestra respiración es mucho más profunda, mucho más lenta. Y ahí tenemos la demostración en el cotidiano de cómo nuestros estados internos están íntimamente relacionados con la respiración. Y por otro lado, yo hablo mucho del corazón, ¿no? Del corazón como una puerta a ese centro del que hemos hablado todo este rato. Y el corazón es el órgano, ¿no? Que tiene como la función de bombear sangre y nutrientes a los distintos tejidos del cuerpo, pero el corazón también es mucho más que eso. Y de nuevo, vuelvo a lo mismo. Las tradiciones milenarias nos lo han dicho una y mil veces. Lo que hoy tenemos es de pronto en los Estados Unidos un instituto que se llama HeartMath que se dedica a estudiar el corazón. Estudiar el corazón no como órgano, sino como esa puerta a un estado de conciencia.
y los estudios que ha hecho este instituto han sido muy reveladores en ese sentido. Pero de nuevo, lo que nos vienen a respaldar es con datos lo que empíricamente ya sabemos a través de la experiencia. Entonces, los trabajos del Instituto HeartMath lo que respaldan son cosas como que, bueno, emociones positivas como el amor, como la gratitud, como el aprecio, generan estados fisiológicos mucho más ordenados, generan calma, ¿no? Generan tranquilidad, generan expansión, generan espacio, se genera sincronía, ¿no? Entre los ritmos del corazón, entre la respiración, la digestión funciona mejor, todo lo que ya sabemos por experiencia. Y que emociones negativas, como la rabia, la ira, la frustración, la bronca, generan estrés. Eso impacta directamente en nuestra fisiología, en cómo nos sentimos, y eso impacta de nuevo después en cómo nos sentimos. A todos nos ha pasado en algún momento que de pronto comemos a las corridas en el trabajo, tragamos la comida, estamos estresados, estamos pensando en 18.000 cosas menos en lo que estamos haciendo en ese momento, la comida nos cae mal, después nos sentimos mal toda la tarde. ¿Tá? Estos estudios lo que vienen a hacer es simplemente respaldar con datos lo que a través de la experiencia ya sabemos. Pero además, esto me parece también súper interesante, el corazón es una vibración y expande un campo de conciencia que hoy podemos medir, a través de aparatología. Así que a las personas que les dé curiosidad esto, en el ebook, en la parte final van a encontrar un enlace donde pueden ir directamente al estudio, ver todas las imágenes y ver toda la información que me parece que está súper interesante. Muy interesante. Y en relación a estos estudios y en relación a todo lo que venimos hablando, es que vos planteás en el propio ebook, regalás una serie de prácticas o de ejercicios que lo que más me pareció interesante y me sorprendió es que están acompañados con un link que te permite acceder a una grabación o a un audio El audio, sí. para que vos también puedas hacerlo a través de esa guía, y esa guía obviamente que la hiciste vos. Claro, porque yo lo que quería era, más allá de plantear una suerte de diagnóstico, entre comillas, ¿no? O bueno, de compartir mi mirada un poco acerca de lo que yo siento que nos está pasando, también en ese apartado que yo digo, bueno, hay una salida y es volver a lo esencial, quería como compartir algunos recursos simples, pero muy efectivos y que estuviesen al alcance de todas las personas que nos acompañasen en ese camino de volver a lo esencial. Y ahí planteo 3 prácticas que ya te digo que están grabadas en audio porque me parecía además bueno, que podíamos aprovechar la tecnología acá a nuestro favor. Es como, bueno, te cuento de qué va la práctica, te cuento cuál es la intención de la práctica, pero además te acompaño en el proceso de la práctica. Y también era una forma mía de estar como cerca de las personas en ese proceso. Entonces una práctica tiene que ver con prestar atención a la respiración, porque eso también nos ayuda no solamente a entrar en estados más sincrónicos y a sentirnos mejor, sino también nos ayuda a reeducar nuestra mente, a entrenar nuestra mente para que fije su atención en algo puntual, que es algo que hemos perdido cada vez más, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados al multitasking, eh, que es una cosa para la cual nuestro cerebro no está diseñado, entonces eso ha tenido un costo muy, muy grande en nuestros niveles de concentración. Por otro lado, planteo una práctica que tiene que ver con quedarnos quietos, tan simple como eso. Pero tiene un sentido esa práctica, ¿no? Y es que podamos descubrir que en ese quedarnos quietos hay un montón de movimiento interno. Y hay un montón de movimiento interno al que solo vamos a poder acceder si tomamos la decisión de parar y de observar, de mirar hacia adentro. Entonces hay una práctica que tiene que ver con eso. Hay una tercera práctica que se llama respirar con el corazón, y que es una práctica que desarrollaron en este instituto, en California. Yo tuve la oportunidad de hacer con ellos una certificación para compartir una meditación, y lo que hice fue adaptar esa práctica, después que la pasé por mi experiencia, adaptarla para simplificar algunos conceptos que me parecía que podían hacerla más accesible para todo el mundo. Así que tiene que ver con eso, con conectar con el corazón, con ir hacia ese lugar, con conectar con esas emociones positivas que hoy sabemos el efecto que nos generan, con conectar con la gratitud, con el aprecio, con esos estados de coherencia que, bueno, están ahí todas acompañadas de un link para que cada uno las pueda hacer cuando sienta. Y, y a mí, desde mi juicio, me parece muy importante destacar o dignificar quizás, ¿no? Esto de que
lo simple también es efectivo si lo aplicamos desde lo esencial, ¿no? En este momento donde se ve que tengo que hacer constelaciones, biodecodificación, tengo que hacer programación neurolingüística, a su vez tengo que ir a hacerme Reiki, a ver si de esa forma curo todas mis heridas, ¿no? Que no es más que una proyección de esto, de buscar en el afuera, y cómo desde algo muy simple, muy práctico, que, que, que no me va a insumir mucho esfuerzo, ¿no? Es una invitación que quizás el recorrido se realice desde un lugar mucho más profundo, porque en definitiva es un vínculo conmigo mismo. Yo creo igual que eso tiene que ver con la intención con la que nos acerquemos a las cosas, porque todo lo que nombraste, Reiki, decodificación, constelaciones, son todas herramientas maravillosas. El tema es desde qué lugar yo me aproximo a eso. Eh, Hace un rato vos hablabas acerca de esto que nos pasa cuando empezamos a mirar hacia adentro, ¿no? Y que de pronto lo que vamos a encontrar de entrada no va a ser esa grandeza de la que hablábamos. Y, y pienso que es importante que todos entendamos que no hay transformación posible sin incomodidad. O sea, es inevitable, es parte del proceso. No solamente es inevitable, además es necesaria. Entonces, eh, tal vez a algunas personas les resulte muy fácil detenerse y recostarse y estar 5, 6, 7, 8 minutos en quietud absoluta. Para otras personas va a ser sumamente complejo. Y está bien así, es parte del proceso. Acá me parece que lo que hace la diferencia es la intención. Si yo me aproximo a estas prácticas que yo comparto en el ebook, al Reiki, a las constelaciones, a la biodecodificación, a la programación neurolingüística, si yo me aproximo desde una intención sana de realmente conectar conmigo, de realmente descubrir esas respuestas que están ahí adentro, entonces el resultado que voy a obtener va a ser mucho más transformador que si lo hago simplemente como buscando una aspirina holística que me resuelva las cosas. Tal cual, tal cual. Y como para ir cerrando, si te parece, porque ya nos fuimos como Dale. una hora, no pensé que iba a pasar tan rápido, me gustaría que nada, que cierres vos con, porque el protagonista acá sos vos, para mí, eh, que cierres con una reflexión final, con un mensaje que quieras dejar. Mira, voy a compartir un mensaje que no es mío, pero que me encanta y que me parece que va a resumir un poco todo esto que hemos hablado hoy. Y es un discurso es cortito, no se asusten que dije discurso, Dale. pero no va a ser largo. Es un discurso de Nelson Mandela cuando fue electo presidente de Sudáfrica en 1994. Y dice así: nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesta la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Y me gustaría, esto me hizo reflexionar como para dar cierres de mi lugar, ¿no? En esto que en nuestro proceso de búsqueda interna hemos trabajado mucho nosotros en que, en definitiva, somos seres cósmicos y universales con una grandeza y una capacidad de manifestación tan grande, pero que en ese proceso elegimos vivir una experiencia humana. Sí. Pero para nada dejamos de ser toda esa majestuosidad manifiesta, a pesar de que
quizás todavía no somos conscientes de nuestras capacidades, ¿no? Sí, pero ambas cosas se pueden unir. Y Tal podemos cual. tener esta experiencia humana desde una plena conciencia de esa grandeza que nos habita. Y me parece que Así ese es que el reto, bueno, ese es el desafío. te quiero agradecer profundamente Gracias. por esta conversación, la disfruté muchísimo, al Yo igual también. que Muchas la gracias. vez pasada de la que tuvimos de Reiki, así que te agradezco que hayas participado. Y bueno, agradezco a todas las personas que nos acompañaron, a las personas que dieron su granita, su aporte en nuestra conversación, Gracias. así que buenas noches y muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.